Hola, hoy vamos a hablar del proceso metabólico probablemente más importante de la biosfera, que es la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en la transformación de la energía luminosa, en principio procedente del Sol, aunque podría valer cualquier otra fuente luminosa, y transformarla en energía química que se almacena en forma de materia orgánica. Este proceso lo realizan los seres fotoautótrofos. Ya lo vimos en el capítulo anterior, que son seres que pueden ser desde las plantas hasta las algas, hasta ciertas bacterias, por ejemplo, como las cianobacterias. La fotosíntesis es un proceso complejo que ocurre en dos fases claramente diferenciadas. Una fase que llamamos luminosa, que necesita la presencia de la luz, que consiste en la conversión de la energía luminosa en energía química, y otra fase que llamamos fase oscura, también llamado ciclo de Calvin, que no es que ocurra una de día y otra de noche, sino que la fase oscura tiene lugar sin necesidad de la presencia de la luz, pero puede coexistir con esta. Y en esta fase lo que tiene lugar es la conversión del carbono, la fijación del carbono atmosférico en materia orgánica, en moléculas orgánicas. La reacción global de la fotosíntesis contiene todos estos elementos que vamos a ir ahora viendo pormenorizadamente. En primer lugar, el CO2. El dióxido de carbono es la fuente de carbono para sintetizar luego los hidratos de carbono o la materia orgánica. En principio, el CO2 se encuentra disuelto en el agua del mar o formando parte de los gases que constituyen la atmósfera en un porcentaje de 4 partes por millón. El agua es otro elemento de la fotosíntesis y se va a encontrar en la fotosíntesis marina, por supuesto, es el elemento principal que constituye este elemento, pero en la tierra las plantas deberán de tomarlo por las raíces. La fuente de luz, que es la fuente de energía, en principio es la luz solar, pero ya os avisé antes de que una planta podría crecer con luz eléctrica. De hecho, por ejemplo, en los fitotrones, en los centros de investigación, se pueden tener luces controladas o en invernaderos se puede prolongar la longitud del día con luz eléctrica y por lo tanto es una fuente luminosa la que mueve el motor energético de la fotosíntesis. Al otro lado de la ecuación podemos encontrar la materia orgánica, los hidratos de carbono, como esa síntesis que va a tener lugar en la fase oscura y es la manera de almacenar la energía química y el desprendimiento de oxígeno, que es imprescindible para todos los seres vivos y que se va a disolver en el agua del mar o se va directamente a la atmósfera. Ya os digo que, en principio, este oxígeno va a proceder, y eso se vio isotópicamente marcando en las moléculas de agua, por la fotólisis del agua, es decir, este oxígeno arranca de la fractura de la molécula de agua, no como alguna gente cree que el oxígeno proviene de que del CO2 las plantas se quedan con el carbono y desprenden el oxígeno, pero esto lo veremos más adelante. El proceso de la fotosíntesis en las plantas tiene lugar en unos orgánulos especiales que se denominan cloroplastos. Recordaréis, ya están explicados, que son un orgánulo de doble membrana que tiene unos repliegues internos que generan estas estructuras que llamamos tilacoides, que forman apilamientos que se llaman grana. La cavidad interna del cloroplasto se denomina estroma. Y aquí es donde va a tener tanto lugar la fase luminosa como la fase oscura. En este vídeo que os indicamos aquí arriba se pueden ver con detalle los cloroplastos en el interior de las células de Lodea canadensis. Es una práctica de laboratorio realizada por nosotros y esto os va a ayudar a entender cómo funcionan estos orgánulos fotosintéticos en el interior de las células vegetales. En principio existen entre 50 y 60 cloroplastos por célula vegetal y son los orgánulos fotosintéticos como os acabo de decir.
Pero cuando estudiamos la fotosíntesis y los cloroplastos, lo primero que tenemos que entender es cómo es posible que se capte la energía luminosa para luego transformarla en energía química. Es cierto que acabamos de decir que son los cloroplastos, pero ¿qué hay en los cloroplastos que los hacen el orgánulo imprescindible para la fotosíntesis? Pues bien, lo que existe en las membranas de los tilacoides son los pigmentos fotosintéticos, lo que vamos a llamar pigmentos fotosintéticos. Entre ellos serían la clorofila, los carotenos y las xantofilas. Veis que son moléculas de tipo lipídico isoprenoide, en los cuales, de la que más destaca, sería la clorofila, que contiene una parte hidrofílica o grupo porfirínico en el cual el magnesio coordina los átomos de nitrógeno y va a ser la parte excitable a nivel electrónico, y otra parte que es una parte hidrocarbonada que llamamos fitol, que también depende del isopreno, y es quien va a permitir a la clorofila anclarse a la bicapa lipídica que presentan las capas de los tilacoides. Si esta es la clorofila, esta parte hidrofóbica es la que va a permitir sumergirse en las membranas de los tilacoides y dejar expuesta la parte, digamos, excitable, que sería el grupo porfirínico. Bueno, pero ¿a qué nos referimos con la parte excitable del grupo porfirínico? Bien, antes de nada tenemos que entender lo que es los orbitales de los átomos y ver que cuando incide un fotón, lo que va a ocurrir es que los electrones pueden pasar de niveles más bajos a niveles con mayor energía, que serían las capas más externas. A esto es lo que llamaríamos la fotoexcitación, y es en la que se basa, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, porque cuando estos electrones vuelven a caer a sus niveles energéticos, pues devuelven, digamos, la misma cantidad de energía. Pues bien, ¿qué ocurre con la clorofila? Son la presencia de estos dobles enlaces en grupo porfirínico, como aparecen también en los carotenos, derivados del isopreno, como os dije antes, de las xantofilas, los que van a provocar una redistribución electrónica de la densidad de los electrones cuando incide sobre ellos la luz. Si aparece o hay un aceptor electrónico capaz de capturar estos electrones cedidos, entonces vamos a tener lo que se vamos a llamar una corriente de electrones. Y en eso es en lo que se va a basar la formación de la energía luminosa en energía química. Es decir, la luz va a poner en movimiento una serie de electrones de estas moléculas tan especiales, tan fotoexcitables, debido, repito, a estos dobles enlaces, que son los que luego van a convertirse en energía eléctrica y a su vez posteriormente en energía química. Desde el punto de vista químico, existen distintos tipos de clorofila. La clorofila A, la B, la C. Por ejemplo, la clorofila A y la B son típicas de las plantas y de las algas, mientras que, por ejemplo, la clorofila C aparecen diatomeas y protozoos. Son químicamente parecidos, pero tienen ligeras diferencias de cara a la excitación por distintas longitudes de onda. En esta imagen nos puede ayudar a aclarar por qué las plantas contienen distintos pigmentos en sus cloroplastos para poder aprovechar mejor la luz y realizar mejor la fotosíntesis, mejorando su rendimiento. Aquí tenemos el espectro de la luz y las ondas electromagnéticas, que van desde las ondas de radio hasta las de menor frecuencia, que son los rayos gamma. Y lo que es el espectro de la luz visible está contenido entre los 400 y los 700 nanómetros. Bien, pues la luz que nos llega del Sol es luz visible, contiene también cierta fracción de ultravioletas o de infrarrojos, pero debido a al diferente comportamiento que tienen estos pigmentos de cara a la absorción y de cara a la fotoexcitación, por ejemplo la clorofila A, la clorofila B o los carotenoides, vemos que cada molécula se excita con una determinada longitud de onda, con lo cual
Al final, al combinar distintos pigmentos, se consigue un mayor aprovechamiento de esas luces que impactan sobre los cloroplastos y, por lo tanto, el rendimiento energético va a mejorar. Veis que normalmente en la luz visible existe un pico de absorción entre los 400 y 500 nanómetros que se debe sobre todo a la clorofila A, la clorofila B y algunos carotenoides, pero hay un nuevo pico de obtención de rendimiento, digamos, de captación de la luz fotosintético entre los 600 y 700 nanómetros, teniendo en los colores verdes valles en los cuales la absorción es menor. Es decir, si una planta la iluminamos con luz roja, y esto se ha hecho con muchos experimentos, o incluso con luz azulada, se consiguen mejores rendimientos fotosintéticos que cuando la iluminamos con luz verde. Y esto es muy fácil de entender porque vemos el color verde de las hojas porque absorbe los demás colores y refleja la luz verde. Por eso, digamos que hay un bajón de rendimiento en los colores verdes, en lo que es el espectro de absorción. Si ahora nos fijamos en esta otra parte de la imagen, pues es un poco la reiteración de qué ocurre con los fotones cuando inciden, cómo excitan los electrones y cómo vuelven a devolver un fotón en condiciones cuando ya no hay la fotoexcitación. Pero en esta otra imagen nos debería de aclarar qué ocurre con una molécula de clorofila aislada en la cual, si se excita en presencia de la luz, se desprenden electrones y luego vuelven al estado fundamental produciendo lo que se llama la fluorescencia en forma de fotones, pero cuando la molécula de clorofila se encuentra en un cloroplasto, como hay un aceptor electrónico de estos electrones excitados, que veremos cuáles son estos aceptores electrónicos, digamos que no vuelven estos electrones a la clorofila y alguien tendrá que devolver esos electrones a estas moléculas porque realmente están en presencia de la luz cediendo electrones y alguien tendrá que reponerlos, que será la molécula de agua, como veremos ya digo más adelante, que será por la reacción de la fotólisis y de esa manera evitará que los pigmentos fotoexcitados se carguen, al desprender electrones, se carguen positivamente. En este vídeo, que os dejo ahí la dirección por si os interesa consultar lo que hemos realizado en nuestro laboratorio, queda claramente demostrado por cromatografía cómo las plantas en sus hojas, en sus cloroplastos, contienen distintos pigmentos fotosintéticos que se pueden separar en estas bandas que estáis viendo en la cromatografía de papel. Y en este caso hemos elegido una planta, un prunus de color púrpura, para que se vea que a veces esas plantas de colores rojizos enmascaran los pigmentos fotosintéticos verdes, que serían las clorofilas, que sí están en el interior de los cloroplastos para realizar la fotosíntesis. Entonces, me parece muy interesante que podáis ver esto para entender todos los pigmentos que pueden estar ahí intentando conseguir varias absorciones de la luz a distintas longitudes de onda y, por lo tanto, como os decía hace un momento, mejorar el rendimiento energético de la fotosíntesis. Bien, pues hoy hemos hablado de la reacción global de la fotosíntesis, de los cloroplastos y de los pigmentos fotosintéticos que allí se encuentran para capturar las distintas longitudes de onda que pueden formar parte del espectro de la luz visible y así tener un mayor rendimiento. Ahora lo que vamos a hacer para los próximos días es explicar el proceso metabólico de la fotosíntesis. Espero que os haya sido útil este vídeo y si os gustó, compartidlo con vuestros compañeros y suscribiros a este canal. Gracias.